Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siempre arranco así porque no sé en el momento que miran este programa, que pueden ver este programa. Quiero darte la bienvenida, Raúl Durán, a esta entrevista, agradecerte porque sé que tenés una agenda sumamente intensa, ocupada, tenés una escuela impresionante de Cábala que la estuve mirando y bueno, ya hace rato yo te conté que te sigo. Y bueno, y agradecerte y darte la bienvenida a este espacio y a esta conversación que vamos a tener, ¿sí? Bueno, pues yo encantado de esta acogida que me haces en tu casa virtual, y un placer coincidir contigo y con toda tu audiencia, en fin, encantado aquí para lo que surja, para lo que se presente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, te voy a presentar como te tengo acá, ¿no? Cabalista, fundador y creador de una gran escuela, ¿sí? De Cábala. Después nos vas a dar todos los links, todo para que la gente luego se conecte. Hay muchísimas formaciones, me interesaron varias, ahí hay una de los números que me dije, ahí hay algo que me llamó la atención. Y ¿sabés otra cosa que quiero compartir con la audiencia? Sos abogado de profesión. Fui, Fuiste. fui licenciado en Derecho, no llegué a ejercer la abogacía colegiado en el Colegio de Abogados, ni ejerciéndola en ningún ámbito, penal, civil, mercantil, ninguno, sino que yo, mi especialidad era el derecho inmobiliario y el derecho bancario. Yo vengo del mundo de la finanza, de la inmobiliaria, etcétera, y ahí sí ejercí, y bueno, incluso hice oposiciones a notario, ¿no? Que en España, bueno, en Argentina también lo hay, el notario, ¿no? Ujú. Son unas oposiciones muy duras Sí. y, en fin, conozco muy bien el derecho en todas sus vertientes. Me encanta porque justamente, bueno, yo soy de formación también abogada, ya alejándome mucho de la abogacía Mm. bastante, pero mucho, mucho, mucho y cada vez más de la Ajá. clásica y de la no clásica, creo que estoy ahí. Y por eso me gustaba esto de conversar con vos, no solamente, digamos, vamos a hablar de, bueno, te quiero hacer varias preguntas de la cábala. ¿Cábala o cábala? ¿Cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Bueno, en hebreo es Kabbalah. Si hablas con alguien en hebreo te dirá Kabbalah. Ajá, Y si hablas con alguien en castellano de España te dirá Cábala. sí. Y si hablas con alguien en inglés te dirá Kabbalah. Pero Ok. en realidad en el idioma original sería Kabbalah. Cábala, vamos a usar el idioma original porque yo creo mucho en el sonido de las palabras y la frecuencia, así que Mm, vamos a usar claro, cábala, claro que sí. ¿sí? Y te contaba recién, Raúl, bueno, me interesaba esto que, ¿no? Como abogado, ¿no? Abogado ¿no? ya no más abogado, bueno, me dijiste que no te licenciaste o que estabas ahí, no, me interesaba mucho esto de conversar con vos sobre las leyes universales y ya va yendo a la Kabbalah, ¿no? ¿Cuáles son Mm, como las leyes universales que nos podés compartir, que no son las escritas en los códigos civiles ni de comercio? claro, Son las, ahí hay todo un tema, ahí hay todo un un tema. mundo. Vamos a ver, yo voy a intentar explicarlo creo, desde una perspectiva sencilla para que todo el mundo lo pueda entender, sean abogados, no sean abogados, esto es para todo el mundo. Sí. Lo primero que tenemos que entender, pienso yo, es lo primero que tenemos que tener en cuenta es la naturaleza del ser humano. Porque Mm, en base a esto, es en base a dónde se construye todo. Entonces, eh, lo primero que tenemos que entender es que el hombre es una creación divina, es una creación de Dios. Desde el Génesis, ya lo dice el Génesis, o sea, el libro del Bereshit, el Génesis, el primer libro de la Torá, de la Biblia. Y ese hombre al que crea Dios es un hombre que se llama Adán. ujú, Vamos a quedarnos con este nombre ujú. porque es muy importante. Am, y ahí hemos de hacer un primer inciso. La palabra Adán se utiliza en hebreo para decir hombre, pero se refiere a un tipo particular de hombre en el hebreo de la Torá, que es el hebreo que nos interesa, el Ajá. hebreo que está escrito en la Torá. Por contraposición a otras palabras que también se refieren a hombre o a ser humano, como por ejemplo Ish. Una cosa es Adam y otra cosa es Ish. Entonces, esto nos lleva a una idea tremenda, porque ese Adam, la diferencia que tiene con Ish es que Adam es una criatura multidimensional Mm, que posee potencialmente una conciencia individual y una conciencia colectiva, mm, y a la vez, más allá de eso, posee el potencial de una conciencia cósmica. mm. Wow. Pero incluso más allá de eso, posee el potencial
de una unión con la fuente creadora de la cual todo surge. En la Cábala se le llama el Ein Sof, o le podemos llamar el creador, la fuente creadora, y que esa unión con la fuente creadora los cabalistas le tienen una palabra que es Debekut, Mm. unión, fusión. Esa Debekut, esa fusión va a llegar en la época mesiánica, es decir, en la época en la que estamos ahora. Entonces, como primer inciso, la diferencia que hay entre Adam, la forma de denominar al hombre en la Torá como Adam, y otras denominaciones como Ish y alguna otra. Y como segundo inciso, que los cabalistas saben que cuando se habla de un día de la creación, en el relato de la creación, ¿no es cierto? En el Génesis se habla el primer día y creó tal cosa, el segundo día creó la otra cosa. Los cabalistas nos enseñan que un día equivale a 1000 años Claro. de nuestro tiempo, de la escala de la conciencia humana simple, Mm. de lo que sería el hombre Ish. Esto nos lleva directamente al calendario hebreo y su relación con todas las profecías bíblicas que nos enseñan que el Mesías, o Mashiach en hebreo, llegará en el sexto día de la creación, o sea, en el milenio sexto, coincidiendo con el hecho de que el hombre fue creado el sexto día. No sé si me explico. Sí, perfecto. Ya nos damos cuenta aquí de que la Torá hebrea es un código computacional complejísimo, que está fuera del espacio y del tiempo. Muy Entonces, cuántico lo que me estás diciendo. absolutamente. Ahora andaremos también en esta idea porque tiene que ver con el hecho de las leyes que rigen en esta realidad, hablando de la ley natural, ¿eh? Porque vamos a hablar de dos cosas. Una cosa es vamos a hablar de la ley del hombre, la ley natural y la ley supranatural. Vamos a Ok, hablar de todo, ¿eh? perfecto, me encantó. Entonces, el hombre al que se refiere la Torá y al que se refiere la Kabbalah se llama Adam. Ujú, Y en el Zohar, que es un tratado de Kabbalah muy profundo, ujú. se enseña que solo puede ser llamado Adam, ¿quién? Aquel hombre con esa conciencia de unión con el resto de la creación, con el resto de la humanidad, con su fuente divina, con la fuente. Ahora a ver quién es el guapo que se puede llamar Adam. El guapo o la guapa. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se consigue ese estado de Adam? Se consigue con las prácticas de trabajo cabalística, como nos han enseñado los maestros cabalistas. ¿Cuáles son? Pues son metodologías para elevar la conciencia. Meditación sobre letras hebreas. El conocimiento de las letras hebreas es fundamental. Mm. Fundamental. La práctica de los procedimientos cabalísticos, de estudio, gematría, notaricón, etcétera, permutaciones, mantras, el trabajo con los sueños, Mm. entre otras. Hay muchos procedimientos de trabajo cabalístico. Yo en el programa de letras hebreas, en la segunda de las clases, que es son clases introductorias al programa, que están dentro del programa, yo ahí numero hasta 14 procedimientos de trabajo cabalístico, si no me falla la memoria. Entonces, hecho este inciso, tenemos que pensar que el hombre fue creado el sexto día. Ahora, tenemos que entender que el hombre Adán es una categoría, como ya he explicado, de hombre particular. Ya entendemos lo que es. Que Sí. tiene conciencia de sí mismo. Como portador de la chispa divina de la fuente. Y se siente unido a sus hermanos en una sola unidad. A sus hermanos y a todo lo que es, más allá, ya lo expliqué antes. Entonces, vive su vida según una visión trascendente del mundo. Claro. De que el mundo no es un mundo real, sino que es una ilusión, aunque nos parezca muy real, y créeme que cuando estamos en momentos malos nos parece muy real, a la percepción de los cinco sentidos. Y este Adam trasciende esos cinco sentidos y por lo tanto accede a otras realidades dimensionales que están dentro de esa alma llamada Adán. Es decir, Adán fue creado en un sitio llamado el Jardín del Edén, el Gan Edén, Ujú. en hebreo, y no tenía un cuerpo físico, tenía un cuerpo de luz. Es un ser inteligente, es conciencia. Mm. Pero mediante el hecho de que allí lo tenían todo, en ese estado extraordinario llamado Gan Eden, Jardín del Edén, sufrían lo que los cabalistas llaman el pan de la vergüenza, es decir, tenían de todo sin tener ellos la posibilidad de ser dadores como es el Creador con ellos. Ujú. Y entonces le piden por favor al Creador, permíteme devolverte, permíteme hacer mérito de alguna manera para que yo sea merecedor de esto también y sepa también lo que es dar. Y por eso decide el Creador
crear este videojuego, como yo lo claro, denomino, sí. esta realidad virtual, Mm, para hacer méritos para poder pagar ese pan de la vergüenza por petición propia. Por mm, petición propia, ¿eh? sí. Entonces, bueno, el ser Adán trasciende los cinco sentidos, tiene esa potencialidad. Ahora, ¿cómo se alcanza ese nivel de conciencia? Ya expliqué mediante los procedimientos de trabajo cabalísticos, pero eh, resulta que no todo el mundo, cuando nace, tiene acceso a ese nivel de conciencia, ni mucho menos a las herramientas que te pueden llevar a él. Entonces, los cabalistas enseñan, hay dos vías fundamentalmente. Una vía es la del dolor, por la identificación con una personalidad concreta, el personaje, el ego, El ego. claro. O bien hay una segunda vía, que es la vía del estudio, nos dicen los cabalistas. De tal manera que a mayor estudio profundo de los secretos de la naturaleza de la realidad, las leyes de la realidad, pero las Mm, leyes profundas, las sí. leyes supranaturales. Esas son las No, que me interesan. ahora vamos a hablar de eso. O sea, digo, de tal manera que a mayor profundidad en ese estudio místico, porque, ojo, lo que enseña la Torá y la Kabbalah no están hablando, a pesar de que hablen de historias que parecen mundanas, no hablan de nada mundano. Mm, Están hablando todo el tiempo de mundos supra y de dimensiones supranaturales. sí, sí, sí. Te escucho muy cuántico. De nuevo te digo, me suena. Sí. Claro, lo que ocurre es que tenemos que entender que para la Cábala todo lo que vivimos en este mundo físico se genera en dimensiones de la propia alma, pero que no son físicas. Mm, Y se llaman las sefirot en hebreo, sí. y eso compone el árbol de la vida. ¿Eh? Es toda una tecnología del alma, ¿ves tú? Sí. Entonces, la cábala hebrea nos enseña eso, que es cómo indagar en los secretos de la realidad. ¿Cómo indagar? Que hagan que el potencial de esa chispa divina, esa chispa que yo tengo en mí, crezca y no mengüe. Es decir, me dice lo que tengo que hacer, pero también me dice lo que no tengo que hacer bajo ningún concepto. Mm, Es un manual de instrucciones. Y nos lleve a un estado de discernimiento, de clarividencia, de distinción entre el bien y el mal dentro de esta dualidad en la que vivimos, para ser capaces de trabajar internamente en nuestras propias tendencias positivas y negativas. mm. Porque el ser humano, cuando nace a este mundo y se enfunda en un cuerpo, y el cuerpo se rige por las leyes naturales, y el alma se rige por las leyes supranaturales. Esa sería Claro. la Ahí definición. está. O sea, tenemos el cuerpo por las naturales y el Sí, alma por las supranaturales. exactamente. Ok. La ley natural o las leyes de la naturaleza en la Cábala se nos enseña que están relacionadas con un nombre de Dios particular, que es el nombre Elohim, Ujú. eh, que ese nombre, Elohim, lo que pasa Elohim. que no se suele pronunciar a no ser Ah, que sea con fines divulgativos, pero ese nombre está, fíjate, tiene una gematría de 86, la misma gematría que la palabra Ateva, que es la naturaleza. ah, Y se sabe que las leyes de Elohim son las leyes de la naturaleza, que son completamente rigurosas, que no tienen misericordia ninguna y que son leyes de muchísimo rigor y dolor. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el cuerpo físico, con las necesidades del cuerpo físico, con las necesidades materiales, con todo lo que es la identificación en el cuerpo físico, etcétera. Por contraposición a las leyes supranaturales, que son las leyes que están eh, asociadas con el tetragrama. ¿Mm? El Yud Kevavke, el famoso tetragrama, que es un nombre de Dios con 4 letras, mm, que es muy popular porque está en todas las sinagogas, todo el mundo lo conocerá, y ese nombre está por encima de este que he mencionado antes, de Elohim, porque es capaz de generar eventos físicos en este mundo con los conocimientos cabalísticos apropiados. Entonces, ahí más o menos quería plantear esa introducción para que se entienda bien que primero el ser humano, eh, de lo que se trata en definitiva es de llegar a un estado de conciencia muy avanzado, porque está en nuestro potencial y porque así firmamos el contrato, por así decir, al venir aquí, dentro de este holograma. Ese ser se llama Adam. ¿Para qué? Para tomar el control del holograma, derrotando todas nuestras tendencias negativas, nuestras propias tendencias negativas. mm, Es decir, el papel que tienen las fuerzas del mal es simplemente de entrenadores personales claro. para que uno mismo, fíjate, ahora estamos en la cuenta del Homer, que se trata de eso, ¿no? Cuando vamos contando estamos refinando nuestras propias cualidades dentro de cada dimensión o sefiro. Entonces,
A esto se refieren también no solamente la Kabbalah, sino los evangelios cristianos, podríamos decir, cuando hablan del Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, Benei Adam, están hablando de exactamente el mismo concepto. Y en hebreo, la mala tendencia se llama el Yetzer Hará y la buena tendencia el Yetzer Hatov. Ujú. La mala inclinación, la buena inclinación, y es la única y auténtica guerra que existe en este mundo, que se llama la Guerra Santa o la guerra de Gog y Magog. Es decir, es nuestra guerra interior. Es la guerra entre nuestras dos tendencias. La Claro. mala inclinación y la buena inclinación. La mala inclinación, donde está la fuerza del cuerpo, las leyes de la naturaleza, y la buena inclinación, que son las leyes del alma y donde está la fuerza del alma. La mayoría de la población está gobernada sin ningún género de dudas por las leyes de la naturaleza, por las leyes del rigor, por las leyes de su cuerpo físico, su necesidad y su escasez material. Y cada día más, afortunadamente, más personas entienden que es muy importante acceder a otro tipo de leyes que son las que están por encima de estas Claro. y que son las que son capaces de generarnos eventos en nuestra vida. Aquí quiero hacer un inciso y es que, y esto le pasa, vamos, me lo consultan muchísimo de mis alumnos en la escuela y yo lo he vivido en carne propia, ¿eh? Y lo vivo con cierta regularidad también. No por el hecho de que tú alcances un cierto nivel de erudición, de conocimiento, de práctica cabalística, necesariamente se va a producir un cambio en tu vida y de pronto todo va a ser un río de Sí, un sí. camino de rosas. Sí. No, por qué Puede digo estar en esto? el Edén de golpe, ¿no? Claro, ¿por qué digo esto? Porque es un proceso de ascensión Ujú. en el que se van eliminando de nuestra alma capa a capa de lo Mm. que se llaman clipot, es decir, Sí. capa a capa de lo que es mugre espiritual. ¿Y dónde se acumula esa mugre espiritual? Pues de vidas pasadas y de esta propia vida. Y ahí vamos generando lo que se llama un karma, un tikkun. Lo que se trata en esta vida es de dos cosas. En primer lugar, no acumular más tikkun, es decir, no ser torpe a la hora de realizar actos que nos generen más karma. Punto Ujú. uno. Para eso necesitamos conocimiento. Y punto dos, generar todo el crédito espiritual que uno pueda, haciendo actos de bondad, haciendo todos los actos y todas las acciones en general que me van a dar la posibilidad de sumar puntos y méritos espirituales. Ujú. Tienen muchísimo que ver con el dar, sobre todo. Sí, sí. Eh, Me viene y es como esto. las leyes de universales, ¿no? Porque está la de causa y efecto, que es esta de lo que yo genero, ¿no? Luego va a tener una causa. Y esto que vos decís, Raúl, es no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo. O sea, este proceso ascensional lo estamos haciendo a nivel colectivo, ¿no? O cómo lo ves vos ahí, No, esto? totalmente. O sea, nosotros estamos entrelazados, estamos Mm. intricados unas almas con las otras, porque Sí. acuérdate, en realidad el origen de toda alma es una sola alma, Claro, sí. que se está reflejando en un espejo, por así decir, y ese espejo además está fraccionado o Claro. fragmentado en miles de cachitos de espejo, y Mm. ese es el principio holográfico. Sí. ¿Eh? Pero claro, esos cachitos o chispas de alma tienen una trayectoria dentro de esta estructura espaciotemporal en el cual han venido encarnándose en lo que se llama la rueda de las reencarnaciones, el Ujú. Gilgul Aneshamot, las reencarnaciones de las almas, en la cual pues han ido acumulando en virtud a la ignorancia, porque ellos lo pidieron, Sí, en sí, virtud a la ignorancia, lejos de ascender, lo que se ha hecho sobre todo ha sido bajar de conciencia, ¿no? sí, sí. Poniendo mucho más difícil el juego. Entonces, ¿Dios qué hizo? Cuando se dio cuenta de que, el creador que hizo, cuando se dio cuenta que las circunstancias de torpeza y de supervivencia aquí eran terribles y tremendas, y de que finalmente pudiera ser que el ser humano pues no tuviera éxito en su misión, incluso Ujú. fuese destruido, ¿no? Pues lo que hace es introducir un elemento que se llama el tiempo. Ujú. Y Claro. el tiempo es el Sí. equivalente a la misericordia. Es decir, el hombre comete un cortocircuito. Si hubiera, si la ley que rigiera fuera el Midat Adin, es decir, las leyes del juicio del Din, del juicio duro, como fue uno de los primeros mundos, de una de las primeras versiones de este videojuego que se crearon, Ah, pues entonces robas, se te cae la mano inmediatamente. claro. Sí, Mientes, se sí, te cae sí, la sí. lengua. Sí, Entonces, ¿qué sí. ocurre? Que iba a ser un desastre. El creador se dio cuenta de que eso sería un desastre Claro. total. Entonces, introduce el tiempo. ¿Para qué? Para dar tiempo a que la persona haga un proceso llamado teshuvah, o sea, corrección. Mm. Y ese proceso no necesariamente ocurre en una sola vida, sino que ocurre en muchas vidas. Claro.
Y ese es el punto en el que estamos. Estamos ya en las últimas de las reencarnaciones posibles. Entonces, de las almas viejas, ¿eh? No de las almas nuevas. Eso sería otra Otra conferencia. entrevista, Sí. otra conferencia. Y ahí te quería preguntar, Raúl, entonces, ¿estamos en este tiempo mesiánico? ¿O qué tiempo, cuál es el tiempo en el que estamos ahora? Pues mira, en la época del Mesías, o la época Ujú. mesiánica, los cabalistas nos enseñan, es el sexto día de la historia de la humanidad. Como Ajá, ya expliqué antes, un día vale por 1000 años. sí, Perdón, exacto, un día vale sí, por sí, mil sí, años. O sea, sería el sexto milenio, pero del calendario hebreo, sí, porque se cuenta según el sí, sí, calendario hebreo. Estamos en el exacto. 5783. 5783 es el sexto. O sea, si tú vas del 0 al 1000 es el primer año, del Claro, 1000 al 2000 el claro, estamos, segundo. claro. ¿Me sigues? Estamos en Mm, el sexto. Y, y los cabalistas además dicen que estamos en la tarde del Shabbat cósmico. ¿Por qué? ajá, Porque tú sabes que el oh, qué Shabbat bien. entra, Sí, claro, porque el día del Shabbat entra al irse el sol del viernes. ajá, sí. Entonces, en el viernes cósmico, nosotros estaríamos en el viernes cósmico por la tarde, para Wow. entendernos. ¿Eh? Contale al público, yo porque lo sé, no estudié cábala, no soy cabalista nada, pero te comentaba recién, contale al público que sería el viernes, el viernes o el Shabbat para los que Sí, no entienden, ¿no? Yo algo entiendo, pero para los demás. sí. Bueno, el Shabbat es el sábado, el día sábado, Sí, sí. el día del sábado. Pero que en la Kabbalah, en el judaísmo y en la Kabbalah en particular, tiene muchísima trascendencia porque es un día muy especial, ya que en el primero porque es una mitzvah, es una ley, es un mandamiento Ujú, guardar y recordar Shabbat. ¿Eh? ujú, Pero aparte de eso, Shabbat, que no es poco eso, pero ujú, aparte de eso, la historia viene porque el Shabbat es el día número 7 y está asociado con un nivel de conciencia, con una dimensión cabalística llamada Binah. Y ujú, Binah es el mundo en el que se empiezan a generar los milagros. Y de ujú. ahí van bajando hasta el mundo físico. Entonces, claro, ¿por qué le dan tanta importancia a los cabalistas a Shabbat? Pues porque estando en Shabbat estás en esa dimensión, si eres consciente de ella, y la puedes aprovechar para tener más Claro, fuerza en la generación de tus eventos. ¿Mm? claro. Y A pesar nosotros de... estamos ahí, estamos como colectivo, ¿no? Me refiero como Ahora toda la humanidad, toda la humanidad. estamos en el Shabbat cósmico. Wow, qué maravilla. Sí, así Qué maravilla estamos. y qué desafiante, ¿no? Porque también ahí, Es muy mm, desafiante porque también las pruebas que se plantean, es como te explicaba antes, no por el hecho de alcanzar un nivel alto de sapiencia o de erudición o incluso de práctica, quiere decir que vas a tener menos problemas. mm, No, que nadie se engañe. Lo que ocurre es que los retos que vas a tener van a estar a la altura de tu capacidad de claro, conciencia. sí. No, y Y vas además, a, y vas a contar con las sí. herramientas, se supone, para poder afrontarlo. Es esto. Y además creo que más allá de eso, o sea, si no, nos estaríamos, nos desercandamos, nos vamos, pero más allá de eso, me parece que a medida que vamos elevando nuestra conciencia en esta forma individual, con este Mm, estudio de la cábala y con todas estas herramientas que vos nos estás mm, proponiendo, mm. ayudamos al colectivo, o sea, somos como parte Totalmente. de ese todo, ¿no? O sea, claro, vamos a seguir teniendo desafíos, pero estamos como colaborando Pero en es esta interesante. elevación. Mm, Así mismo es, ¿no? Es sí. interesante porque fíjate que en el sexto milenio en el que estamos, la época mesiánica, Mm, eh, decían los evangelios, muchos serán los llamados y pocos los elegidos. mm, Pero hay que saber que no se trata de que nadie viene a elegirte, sino que tú te autoeliges. claro. Tú eres quien se autoelige. Y igual que Neo en la película Matrix, ¿no es Sí, cierto? sí, totalmente, Él sí. se autoelige. Mm, Entonces, se autoelige cuando ve su potencial y empieza a despertar. mm, Entonces, el efecto es en cadena. mm. Se encadena por el síndrome llamado del centésimo mono, donde despierta un Sí, mono, luego despiertan 100, luego sí, 1000, luego 10.000. Entonces, el papel de las fuerzas del mal o las fuerzas regresivas que tratan de evitar esto es precisamente ese, es tratar de evitarlo y la forma que tienen de hacerlo es bajando la vibración y hacer al hombre, al ser humano, al hombre y a la mujer, vivir en un estado de depresión, de miedo, mm, en definitiva vivir en un estado de supervivencia, de preocupación continua. Entonces tenemos que eso, pues a nivel global, se bombardea mediáticamente, sí, guerras, catástrofes, procesos biológicos de tal o cual naturaleza, sí, ya me entendéis a lo que me sí, refiero. sí, sí, es tremendo, sí. Entonces,
Pero en este videojuego, en el Shabbat cósmico, en el sexto día de la creación, las fuerzas del mal está escrito, en el Zohar solo tienen un destino, que es la aniquilación, la desaparición de una parte de ella y la teshuvá o corrección de otra parte de ella. Es decir, parte de las fuerzas del mal se van a convertir en bien y una parte de la fuerza del mal va a ser exterminada. Y eso está escrito, ¿eh? Ahora, Wow. el sexto día, este en el que estamos viviendo, ya estamos, como digo, en el 5783. Y en el calendario hebreo, como ya expliqué, el día se cuenta desde que se pone el sol. Entonces, como dijo, estamos insisto, en el Shabbat cósmico, ¿eh? Qué maravilla, por eso te decía, lo veo como súper desafiante. Primero que, como una bendición estar acá en este Mm, tiempo, ¿no? En este momento de la historia de la humanidad, una bendición para, nada, para los que quieren. Me encanta tu página que pones estas almas conscientes, ¿no? Todos los seres conscientes. mm, Entonces, una bendición para los que, nada, los que sentimos que venimos a hacer un proceso evolutivo y ayudar no sé a qué, pero ayudar con nuestra propia evolución, sin esperar que mm, venga algo de afuera, sino con mm, nosotros mismos, ¿no? mm. Así es, fíjate, entroncando con el tema de la ley natural, que es un poco el título que queríamos, o un poco de las líneas que queríamos ver en esta charla. Sí. Eh, Fíjate que si uno busca la definición, pues, no sé, en algún tratado de derecho natural o de filosofía del derecho, eh, te explican que se trata de los principios básicos de organización del ser humano, según como éste fue creado. Ojo, ahí Mm, tenemos a todos los padres del naturalismo y de la ley natural, sí, todos de acuerdo en que hay unas leyes en base a las cuales el hombre fue creado y en base a las cuales el hombre vive de manera natural, acorde a su propia naturaleza, insisten. Entonces, hay toda una tradición filosófica y literaria que responde a la etiqueta de ley natural de derecho natural. Y a lo largo de la historia, de este juego, de este videojuego, y ese es parte del propósito precisamente, dejando, se han ido dejando de lado las leyes de Dios, es decir, las leyes supranaturales, sí, que son las que nos otorgan como Adán en potencia un lugar poderoso, como herederos de este reino, que nos pertenece por derecho de nacimiento, esa potencialidad. Se han ido dejando de lado las leyes de Dios y se han ido promulgando y dándole mucha más fuerza y mucha más vigencia a las leyes del hombre. sí. Las leyes hechas por el hombre obviamente no favorecen a todos los hombres. Mm, ¿Eh? sí, ¿Por qué? totalmente. Nos Pero favorecen, no son favorecen a todos los... confusas, no entendés nada, no sabes qué Mira, quieren decir, no sé cuándo salieron. mira, no sé quién dijo, creo que fue Gandhi, pero no estoy muy Sí, seguro, que tú entenderás la sabiduría por la que se rige un país por el número de leyes claro. promulgadas. Es decir, cuantas menos leyes, más sabio es ese Mm, país y esos gobernantes. Y cuantas más leyes, quiere decir que esa población, de cuyo obviamente los gobernantes son un reflejo de la población, claro está, eh, pues lo que te está diciendo es que esa población necesita, de alguna manera necesita esto. A mí cuando me preguntaban, cuando estaba la pandemia, oye Raúl, ¿cuándo se acaba la pandemia? Yo decía, cuando ya no la necesitemos. claro. Cuando ya no la necesitemos. Quiere decirse que todos estamos en un proceso de ascensión espiritual, de escalera, pero insisto, las leyes del hombre, hechas por el hombre, pues obviamente no favorecen a todos los hombres igual. Eso también entra dentro del propio videojuego, porque también eso favorece el hecho de que haya personas que de alguna manera compensen su propio tikkun o karma, o sea, sirviéndose de alguna manera, o bien siendo legisladores muy perversos, o bien siendo los sufridores de leyes perversas. Pero bueno, una vez que tomas conciencia y una vez que quieres Claro. cambiar y rectificar tu realidad y hacerte shubá, eso también puede cambiar, ¿no? Pero volviendo al tema del derecho natural, el derecho natural es una doctrina, hay que considerarlo una doctrina Claro. ética, sobre todo, Ujú, ética jurídica, sí, diría yo, que postula la existencia de derechos fundamentados o determinados en la naturaleza humana. Entonces, propugna la existencia de un conjunto de derechos llamados universales, ¿verdad? Anteriores, superiores e independientes al derecho escrito, y hablo de la ley natural, anteriores al derecho positivo y al derecho consuetudinario, o sea, la costumbre. Es el mm, derecho consuetudinario, para sí, quien no lo sepa. Entonces, al final, tenemos que las leyes naturales son las que rigen al hombre
según como el hombre está creado por su propia naturaleza. Entonces, la pregunta es, ¿cómo el hombre fue creado? Y aquí mm, vamos a entender cómo funcionan las leyes naturales. Bueno, el hombre fue creado, ya sabemos, en el sexto día, y lo interesante es que hay una ley cabalística que dice que lo que es creado en el día posterior, en los días de la creación, en los 6 días de la creación, engloba y domina a lo que es creado en los días anteriores. Me mm, explicaré. Si el hombre es creado en el sexto día y todo lo anterior es creado antes, el hombre se supone que tiene el potencial de dominarlo todo lo anterior, claro. inclusive el sistema astral. Y ahora hablaremos del sistema astral. Entonces, el derecho, esa doctrina ética y jurídica también, llamado la ley natural o el derecho natural, propone la existencia de esas leyes universales anteriores, superiores e independientes. Pero se refiere a este tipo de ley. Sí. La ley de según como el hombre está hecho según su naturaleza en este plano, en este mundo. Mm, En este mundo. Entonces, claro, derecho a la vida, mm. pues todos los derechos A la llamados libertad, universales, a la sí, libertad, sí, todos los sí, derechos que están catalogados en casi todos los títulos los primeros tratados, sí, de todas las constituciones y todos los tratados sí. internacionales, etcétera, incluso en los preámbulos como declaración de intenciones. Pero al final, ¿de qué se está hablando? Al final de lo que se está hablando son de leyes que respetan al hombre mitad, vamos a decirlo así, ¿no? Está mal dicho, pero para que todo el mundo me entienda, mitad criatura física, mitad animal, mitad alma, mitad consciente, mitad ser Sí, racional. sí, 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 Pero sobre todo lo que va en la defensa de los derechos humanos se está refiriendo al derecho del cuerpo. Siempre se refiere ujú, al cuerpo y a sí, la sí, supervivencia del cuerpo. totalmente. Y de supervivencia. Bien, entonces la ley natural se refiere a esto, con todas las escuelas. El justnaturalismo se refiere a eso, a pesar de que, obviamente, los justnaturalistas más refinados siempre atisbaron y defendieron el hecho de que hay una naturaleza trascendente en el ser humano y de que hay ciertos derechos que no son tangibles, Mm, ¿verdad? Y todo sí, esto, el derecho al honor, la intimidad, incluso la conciencia, la libertad religiosa. Pero fundamentalmente, si tú agarras todos los derechos fundamentales de cualquier título primero de constitución de sí, cualquier país, tratados internacionales, sí. entonces ahí todos se van a referir mayormente a derechos que tienen que ver con el aspecto físico. ¿Eh? Mm. Hay una parte que no, hay una parte que tienen que ver con el alma, pero es más pequeñita. Raúl, estaba, cuando te estaba escuchando, se me vino esto, ¿no? O sea, bueno, yo también coincido que me parece fundamental. Ahora nos vas a contar desde la Cábala cómo eso podemos aprenderlo, estudiarlo, saberlo, conocer estas leyes naturales, las leyes supra, Naturales. supranaturales. Yo, porque siempre utilizo, aplico las leyes del Kybalión, la ley del uno, cuando hablabas al principio, digo, esto es de ley del uno, ¿no? O sea, bien ley del Totalmente. uno. O sea, y si empezamos a prestarle como humanos, ¿no? Como humanos acá encarnados en este plano, en esta tierra, en este momento, en este Shabbat cósmico, más atención y más estudio y más profundización a estas leyes que son muchas menos, son simples y son como, no sé, para mí reales, y menos atención a todas las otras, vamos a estar dándole más cuerpo y más campo, ¿no? Y más aplicación por resonancia mórfica. Vos nombraste el tema del campo mórfico, vamos a estar dándole más aplicación a estas leyes, que son las que nos rigen y están en nosotros, sepamos o no, tengamos conciencia o no tengamos conciencia. ¿No es cierto? Mm. ¿Cómo lo ves eso? Es así, es completamente así. Fíjate, has mencionado la diferencia, insistimos, entre ley natural y ley supranatural. Ahora, ¿qué dice la Cábala? Ya hemos visto que la ley natural es considerada supralegal o Sí, suprapositiva, es decir, por encima del derecho y por encima del sí, derecho positivo. Esa es la ley natural. sí. Porque no es una ley o programación humana, sino más bien divina de cómo se crea el hombre, vamos a Ujú, decir, ¿no? clarísimo. Del gran programador, del programador de la realidad, de cómo se crea la realidad física. Queda claro que, y ya entroncamos con la Cábala, de que vivimos en una realidad dual. Es un videojuego. Mm, Es una realidad virtual, llámalo como quieras, en la cual pues las almas encarnamos en este multiverso frecuencial y existen dos principios morales básicos. mm, Uno que busca el bien y otro que busca el mal. Es decir, uno que es evolutivo y otro que es regresivo. mm. Son las dos fuerzas que existen en este mundo. Ahora bien, en este mundo influyen unos tipos de inteligencias no físicas. Algunas pueden tomar forma física y otras no.
y las que no necesitan poseer los cuerpos físicos ya existentes, pero esto sería otro tema. sí. Pero hay inteligencias que habitan dentro de los cuerpos de los llamados planetas y estrellas. Ujú. Los planetas y estrellas vamos a denominarles el sistema astral o la cúpula astral. Nosotros resulta que vivimos debajo de esa cúpula astral. Vivimos bajo la influencia severa, subrayo, severa, Sí, de esa ok. cúpula astral, los astros, el firmamento, que Mm, en realidad no son más sino que un software que propicia la materialización de eventos en la Tierra mm. por el principio de observación cuántica. Es decir, nosotros nos creemos que somos los únicos que observamos como observadores cuánticos y como enseña la física cuántica, Sí, entonces se materializa, se renderiza. Pero ¿quién nos observa a nosotros? sí, sí, sí. ¿Y quién nos materializa a nosotros? No sé si me estoy explicando. Sí, yo lo entiendo perfecto, lo escuché, creo que lo escuché en una clase tuya en algo de Cábala. Sí, 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 Entonces, esto sí, muy a tener en cuenta. sí. Entonces, de ahí la importancia de la astrología, Ah, eh, que es una sabiduría que es capaz de enseñarnos las tendencias dominantes, de los algoritmos que hacen funcionar este videojuego. Ahora, ¿qué pasa? Que hay una ley cabalística, y ya hablamos con la... Te voy a ir nombrando varias leyes supranaturales, y una de estas leyes cabalísticas, cuando diga leyes cabalísticas, son ok, supranaturales. Es listo. que es el astro empuja pero no obliga. Ok, El astro sí, empuja, pero no obliga. Es decir, el astro marca tendencias, sí. pero no obliga a que Mm, tú vayas por esas tendencias. Lógicamente, si tú eres ignorante en referencia a tu propia naturaleza y a la naturaleza de la realidad, lo más probable es que sigas las tendencias de manera automática que te marcan los astros. claro. Y normalmente van a ser muy severas, muy Mm, duras. De ahí el hecho de entender que ese Adam al que yo me refería al principio tiene la sí. capacidad de dominar, colocarse por encima del sistema astral. ¿Ves tú? Mm, Para utilizarlo a su favor. ¿Qué ocurre? Que el sistema astral, porque bueno, uno puede decir, bueno, hay personas que tienen más suerte que otras, ¿no? Hay alguna persona que le van mejor las cosas o que tiene eventos que no son tan duros como otras personas que tienen eventos durísimos en su vida. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Pues la diferencia está en que la persona trae un tikkun o un karma que tiene que ir elevando, que tiene mm, que ir superando. Y el sistema astral funciona by default, es decir, por defecto, en piloto automático. claro. Entonces, si tú no haces nada, como digo, va a ser severo. Sí, Y si sí haces, puedes tener ocasión para dominarlo a través de los procedimientos cabalísticos, meditación cabalística, estudio, clases de cabala, etcétera. Entonces, ¿qué es el sistema astral? El sistema astral es ese software, pero es que resulta que está secuestrado además. Encima de claro. todo esto, encima el sistema astral nos enseña la cabala que está secuestrado por las llamadas fuerzas del mal. Mm, O sea, ya de por sí el sistema astral, si va en piloto automático y tienes que recuperar o vamos a decir, rectificar tikkun anterior, ya como traes tikkun anterior ya sería duro. Pero es que es aún más duro, porque encima está secuestrado y por eso los cabalistas enseñan que lo que hacen las fuerzas del mal siempre es acusarte. Esto es una metáfora para decir, primero te hacen tropezar y luego te acusan de haber tropezado, pero es una metáfora. Claro, lo que te está tratando es de explicar que el sistema astral está secuestrado mm, por fuerzas del mal para hacer padecer y sufrir al ser humano, para mm, mantenerlo ignorante, para aterrorizarlo, para hacerlo dependiente y sobre todo y en conjunto para que viva en un estado de supervivencia. claro. Entonces, estas inteligencias, que son de naturaleza parasitaria, en un símil en lo que tenemos en la Tierra, quiere decir que para su naturaleza moralmente es correcto y aceptable parasitar otras especies, hacer Claro. sufrir otras especies, alimentarse incluso de otras especies energéticamente. Para ellos moralmente es aceptable. ¿Por qué? Porque están sencillamente en otro lado. En el otro lado, en hebreo se le dice el sitra hará, el otro lado, literalmente se le llama así. Es decir, ¿qué quiere decir? Que si no fuera por esta dualidad tampoco habría juego. Sí, sí. Necesitamos un juego. Sí, sí, sí. Necesitamos desafíos para poder Todo el trascender rato. y evolucionar y elevar la Y, frecuencia, ¿no? Porque y como, sin los desafíos, y como te dije, los desafíos pues cada vez son mayores, porque sí, se claro, supone que porque tiene... vamos elevando más la frecuencia, van a ser más grandes. Exactamente. Y Sí, conforme se aproxima el Shabbat cósmico propio, en el que sí, habrá 1000 años de paz, profetizan los grandes profetas de sí. Israel.
Pero claro, estamos en el Shabbat, todavía Claro, estamos recién entrando. estamos el Eh, viernes a la tardecita. el viernes a la tardecita estamos recién entrando. Entonces, eh, pero hay una ley cabalística que nos dice que lo que fue creado el día posterior domina lo que fue creado el día anterior, como ya mencioné. Entonces, por Mirá. lo tanto, Mm, los astros, el sistema astral fue creado ¿qué día? El día 4. mm. El hombre, Adán, fue creado ¿qué día? El día 6. Luego, Adán tiene dominio sobre el sistema astral. Claro. Y este es el gran secreto. Los astros, las almas de los astros, ¿cómo se las denomina? ¿Cómo se las representa? Con letras hebreas. Mm. Y aquí Sí, entroncamos con la sabiduría de las letras hebreas. sí, sí. Por eso es tan importante, como te mencioné al inicio, que es muy importante al estudiar la Cábala el estudio profundo, místico, de cada una de las 22 inteligencias que se llaman letras hebreas, pero que en realidad son la representación, son la representación instrumental, vamos a decir, en una hoja de papel o en un Sefer Torah o en un pergamino, de una inteligencia que de por sí misma solo se la puede aludir con un símbolo. Y ese símbolo de aquí abajo, cuando yo escribo aquí abajo una letra, por ejemplo, una letra Bet, y sé que la letra Bet tiene que ver con Shabtai, con Saturno, y con el alma de Saturno, que es Binah, entonces yo hago coincidir la letra de abajo con la letra de arriba. Mm, Y eso es lo que pasa en la reflexología podal, exactamente igual. mm. Qué interesante. Mm, Por eso es tan importante conocer bien las letras hebreas, porque cada secreto que yo adquiero de las letras hebreas, estoy conectando más con el alma de ese planeta o estrella y va a claro. tener mucha más benevolencia hacia mí, hacia mi vida Mm, y hacia las personas que me rodean. Porque en la Cábala está escrito que el que vive alrededor de un estudioso de la Cábala, y ya no te digo de un justo, de un tzadik, se beneficia de la energía que emana ese wow. estudioso. Ahí te quería preguntar, Raúl, un poco lo que hablábamos al principio del estudio, ¿no? De la Kabbalah, porque te contaba que a mí siempre me interesó, no sé, era una cosa que de chica o escuchaba y te contaba que tengo mi familia, mi papá es de familia judía, pero mi mamá es judía, de familia católica, entonces yo como era de vientre católico, no era considerada judía, no era, es más, mi papá además decía que era ateo, un lío, mi familia un lío a nivel, ¿no? Me enseñaron mucho de espiritualidad, pero no de religiones Mm. nada, ni católica ni judía, nada. Pero siempre me interesó y era como algo, no, que esto solamente puedes estudiar con un maestro y tener que ir y ser, y bueno, y hacer bar mitzvah, y era todo tan difícil. Y luego el 2020 vi que se abrió como esto, no sé si fue antes, pero al menos yo lo recibí en el 2020 y ahora cualquiera puede estudiar. ¿Cómo es? Contanos un poquito de esta parte porque me parece alucinante esta sabiduría, alucinante, no sé, parece... Bueno, Mm, te cuento un poco cómo va la historia, porque has dicho varias cosas. Estaba tomando notas porque no me quiero dejar nada, porque has dicho cosas muy interesantes. mm, Em, Fíjate, vamos a empezar por el principio. ¿Quién puede estudiar Cábala? mm, Puede estudiar Cábala todo el mundo. ¿A quién le pertenece la Cábala? A toda la humanidad. mm, ¿Quiénes han sido los custodios de la sabiduría cabalística hasta que ha llegado la era mesiánica? Los custodios de la Cábala han sido, dentro de los judíos, los cabalistas. mm, Dentro de los judíos, los cabalistas. No todos los judíos son cabalistas. Es más, muchos judíos condenan la Cábala. Por eso hago el inciso y por eso hago énfasis en que dentro del pueblo judío solamente unos poquitos, pero cuando digo poquitos, digo muy poquitos, mm, pero muy poquitos, transmitieron esa sabiduría de maestro a alumno de manera secreta a lo largo de milenios. Un gran rabino, Rabí Abraham Azulay, profetizó que en el año 2000 de nuestra era, del año común, ya se iba a revelar el Mashiach, el Mesías. ujú, No que se iba a revelar, sino que ya estaba aquí, que ya estaba encarnado y que bueno, ya se revelaría más adelante. Pero lo relevante es que la apertura de la Kabbalah se fue haciendo de manera progresiva a lo mm, largo de los milenios. Por ejemplo, si pensamos en Rabbi Shimon Bar Yochai, que fue el sí, autor del Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai reprendía duramente a sus alumnos porque no querían difundir. mm, Y Rabbi Shimon Bar Yochai sí difundía, pero los alumnos no querían. Entonces mm, ahí con Rabbi Shimon Bar Yochai ya hay una conciencia de difusión. mm, Luego después viene el Arizal, Rabbi Isaac Luria, que también no quiere que se difunda
la Cábala, pero este tú aquí que hay uno de sus discípulos, que es Rabí Jaim Vital, que toma nota de todo. Y gracias a Rabí Jaim Vital tenemos todos los escritos de Larí. Wow. Luego después ya viene Ranjal. Estoy nombrando solo algunos, pero hay muchísimos. Está Cordovero, está. Pero bueno, hay toda una serie de cabalistas. Ramjal también en el siglo XVIII, donde ya se abre un poquito más y escribe el Zohar Hadash, es decir, el nuevo Zohar, una nueva interpretación. Eh, Shivin Tikkunin y otras muchas obras. Y luego, por fin, llegamos al siglo XX y nos encontramos con Rabbi Yehuda Ashlag, el Baal Hasulam, con el que se produce ya de manera totalmente abierta y definitiva la apertura del estudio de la Kabbalah para todo el mundo. Mm. Y eso fue alrededor, vamos a decir, mitad del siglo XX. Y hoy ya está para todo el mundo. Tú pones en internet en cualquier lengua y hay clases de Kabbalah, hay maestros de Kabbalah y gracias a Dios que es así. Y Sí. cada vez, ojalá que siga siendo así, que va a ser así, habrá más, porque es una sabiduría que está escrito en las grandes profecías antiguas que hasta los niños de 5 años tendrían un libro de Zohar Mm. y que el libro del Zohar se vendería hasta en cualquier mercado. O sea, Mm. imagínate cuando lleguemos a ese extremo, Wow. ¿no? Sí, Entonces sí, efectivamente es así. ¿Quién puede estudiar la Kabbalah? Puesto que pertenece a la humanidad, toda la humanidad. claro. ¿Qué quería decir que no se podía estudiar Kabbalah hasta que no se tuvieran 40 años y había que ser hombre, había que ser casado y toda Ah, esta sí, serie de sí, eso restricciones? también era mujer, entonces había un... Bueno, Sí. eran restricciones Ah, puestas para evitar que se produjera una difusión masiva, sencillamente. mira. Me paro solamente con una de las restricciones, que es la de tener 40 años. Mm. Porque inclusive había hombres que estaban casados y cumplían todos los requisitos y tal, pero al final pues no tenían 40 años, no podían estudiar. Pero no es cierto porque en realidad es un simbolismo. Es Ah, un simbolismo y 40 significa, en la Torah pasa igual, ¿eh? Tú lees la Torah y ves las edades de los matriarcas, las matriarcas, los patriarcas y siempre son simbolismos lo que hay detrás. ujú, 40 tiene que ver con la idea de discernimiento. Es claro. decir, que solamente aquel que haya alcanzado un cierto nivel de discernimiento podrá ser instruido y podrá ser enseñado en las leyes de la Kabbalah. Lo cual, por otra parte, tiene mucha lógica, porque, Sí. claro, si tú le estás hablando a una persona y no te está entendiendo de lo que le hablas, y ni siquiera tiene atisbo de comprensión, o porque su vida está completamente apartada, eh, hay que hacer un trabajo de atraerlo poco a poco, muy poco a poco, y al final darle interés para que quiera seguir estudiando, ¿no? Y así lo explican los maestros. Eso se llama traer las almas en Teshuvah, que es una de las grandes vamos a decir, de los grandes mandamientos, de los grandes mitzvot que existen, que es precisamente difundir para poder traer en Teshuvah, o sea, en corrección, Sí. en rectificación a todas las almas que sientan ese llamado, ¿no? Mm. Así que eso por Oh, un lado, o sea, que todo el mundo puede estudiar Kabbalah. Yo, por ejemplo, no soy judío de religión. mira. No, no, ni Ah, soy. mira. Qué Yo me genial. crié, yo me crié dentro del catolicismo, Sí. pero es evidente que en mi trayectoria de reencarnaciones es obvio. Claro, Todo el claro, mundo sí, sí, puede, sí. puede darse cuenta de Claro. que ahí tenía mucho yo que rectificar en cuanto a la difusión. ¿Eh? Se ve que en la vida anterior Sí, luché porque no se difundiera. Ahora me toca claro. difundir. Sí, sí, sí. Y, Mira. y además sé exactamente de dónde viene porque hice una investigación bien curiosa. ¿En Pero serio? bueno, sí, 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 sí. Y luego otra cuestión. Dije, yo no soy judío, pero bueno, vamos a ver una cosa. ¿Qué significa ser judío? Porque Mm. ser judío no es una religión. Judío viene de Yehudí. Y Yehudí es una palabra que, si la miramos en clave cabalística, lo que nos está diciendo es que yo soy la letra Dalet que va en mitad del tetragrama, porque Yehudí se escribe el tetragrama con una letra Dalet en medio. Ujú. Yehudá, vamos, es lo que se escribe así. ¿Qué quiere decir Dalet? Los cabalistas dicen Delet, puerta. Entonces, ¿qué es un Yehudí? La puerta al mundo del alma, al árbol de la vida, a la sabiduría de la Kabbalah, a la inteligencia creadora. ¿Eh? Perfecto, mira. Eso es ser judío. Y ahora, que todo el que se siente identificado con esta naturaleza se puede llamar judío, siempre y Claro. cuando él esté en el ejercicio, en la práctica, en la observancia de ese acercamiento y de ese hambre por el acercamiento a la divinidad, ¿no? Mm. Con muchísimos gradientes, con muchas etapas, pero al fin y al cabo lo más importante es ese amor, ese fuego interno que te quema y quieres seguir aprendiendo, quieres seguir acercándote a la inteligencia creadora. Qué bueno. Bueno, yo por eso al principio te lo comentaba esto, porque siempre
te conté incluso hace poco, me enteré de un antepasado mío que era un rabino cabalista, así que evidentemente la información andaba dando vueltas en mi campo, ¿no? Ancestral. Mm. Y me enteré, pero te estoy hablando hace meses, ¿eh? No, no sabía. Y entonces cualquiera puede estudiar. Sé que tanto el hebreo, el idioma hebreo como el arameo son las más antiguas, ¿no? Entonces las lenguas más antiguas. O sea, cuando nosotros lo escuchamos, lo sonamos, lo hablamos, estamos ya entrando en una frecuencia vibracional, ¿no? De esa sabiduría. Eh, Es así, no sé si las más antiguas en el sentido, vamos a decir, vernáculo, Ujú, como de lenguas que se hablan y que pertenecen a distintos pueblos. Pero lo que sí está claro que la Torá explica y dice claramente al principio, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'etzaar, es decir, eh, 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 en el principio, lo voy a traducir como se traduce normalmente, pero bueno, dice en el principio creó Elohim, ujú. traducido como Dios, pero Elohim ya hemos visto que son las leyes naturales. Sí, ah, ok. Ah, buenísimo. Eh, Volvemos siempre al mismo lugar, ¿viste? Volvemos a claro. este orden Entonces, divino, por estas leyes divinas, por este orden. exacto, entonces dice Bereshit bara Elohim Ujú. et. Sí. Y et, los cabalistas dicen et en la Aleph y la Taf, que son la primera y la última de las 22 letras hebreas. Es decir, Mm, ¿qué fue lo que creó primero? Creó las 22 letras hebreas. mm, mm, Y a partir de las 22 letras hebreas, como herramientas, como instrumentos de creación, se crea todo lo demás, mm. por sus múltiples combinaciones. Sí, sí. ¿Vale? Hay un libro muy interesante que estoy leyendo, ahí no me acuerdo el TED, bueno, que habla justamente de la frecuencia del sonido, del lenguaje de las palabras y cómo esa frecuencia y ese sonido y de esas palabras crean, bueno, van creando no solamente las realidades, sino lo que voy atrayendo, lo que no voy atrayendo. Entonces, Así es, me así es. imagino con esas 22 letras hebreas sonándolas bien, ¿no? Diciéndolas bien y Bueno, fíjate, conociendo lo que digo, ¿no? claro, y lo que te decía antes, muy importante conocer los secretos místicos de cada una de las letras, Ok. porque ¿Cómo entonces ya aprendemos empiezas todo a eso? asociar. Contanos todo. ¿Cómo hago para aprender todo eso? Mira, Contanos a todos. ¿Qué hace? ¿A dónde? Yo sé que en tu escuela, pero no sé, hay un montón de cursos ahí que me fascinan, pero ¿cómo arrancamos? ¿Cómo hacemos? mira, Mm, precisamente voy a hacer una serie de vídeos sí. que creo que lo voy a convertir en un curso gratuito, de hecho, para todo el Ajá. mundo, de cómo empezar a estudiar Cábala. Ah, qué bueno. Cómo empezar a estudiar, porque no es ya que es la Cábala, no, cómo empezar a estudiar. Es Mm, algo muy específico. Porque es cierto que hay distintas corrientes de opinión entre maestros, en la tradición, pero yo lo que voy a hacer es explicar cuál ha sido mi propia trayectoria, cómo empecé yo, mm, cómo seguí, cómo continúo. Entonces, yo creo que sirva de botón de muestra el botón de muestra que tienes delante de ti. Es decir, yo te puedo decir cómo lo he hecho yo, cómo me ha resultado y a dónde me ha llevado y espero que me lleve. mm, Entonces voy a hacerlo de esa manera. En mi caso fue, lo primero que estudié fueron las letras hebreas. mm, Y luego después, junto con las letras hebreas, el árbol de la vida, para entender qué, para entender lo que yo llamo la tecnología de la impresora de 5 dimensiones. mm, Porque vivimos en una realidad en la que existen las 3 dimensiones que conocemos, existe una cuarta dimensión que es el tiempo, pero ya aspiramos a la quinta porque se supone que vamos a aspirar a la sabiduría y poder generar nuestros propios eventos. Entonces existe todo un mecanismo de leyes, todo un mecanismo metafísico que procura que todo lo que el hombre y la mujer, el ser humano, medite basado en letras hebreas y pida y genere desde su corazón, acceda a niveles superiores y desde los niveles superiores se va filtrando sí. hasta llegar aquí. Es como cuando una mujer se queda embarazada. Al principio se queda embarazada y no se nota, la mujer no se nota que está embarazada, pero está embarazada. Plantaron la semilla en ella. Y ahora, poco a poco, va echando tripita y ya se va a ver. Y finalmente da a luz un niño. Toda esta metáfora del niño, que está en todas las religiones, en realidad es la metáfora de cómo generamos eventos en este mundo. Mm. Ah, qué maravilla. Mm, sí. Y por lo tanto, las letras hebreas ahí son el ABC, la clave, porque es lo que te va... Ojo, desde el punto de vista místico.
Yo lo que enseño son las letras hebreas desde el punto de vista místico, aparte de que el hebreo en sí mismo sea un idioma místico, en mi punto de vista. Y por supuesto es un lenguaje que es un lenguaje computacional, de programación computacional de esta realidad, por la razón que te dije antes, de, con el símil del embarazo, ¿no? Para que se Sí, sí, entienda. sí. Entonces, ¿cómo podemos acceder a eso que se llama en todas las tradiciones la salvación? Que en hebreo se dice Yeshua. Mm. Pues si analizamos cabalísticamente la palabra Yeshua, y ahí te pongo un ejemplo de lo importante que es conocimiento de las letras, ¿no? La, la, la palabra Yeshua se compone de una Yud, una Shin, una Vav, una Ain y una G, ¿no? Son 5 letras. Vemos que en ella se esconde el secreto de la salvación misma. Esto pasa mucho en el hebreo bíblico. Mm. ¿Por qué? Porque dentro de Yeshua tenemos la palabra Yesh. Y Yesh significa hay. Luego tenemos la palabra dentro de Yeshua, tenemos la letra Vav He, que representa la segunda parte del tetragrama, Vav He, que hace referencia al mundo astral, este que me refería. Sí. Y después del mundo astral al mundo físico. Vav He representa el mundo astral y el mundo físico. Es decir, la última parte de esa gestación, para que me entiendas. Mm. Y luego, por otra parte, está la letra Ain, que tiene una gematría de 70. 70 tiene una gematría igual que la palabra Sod, que es secreto, que también vale 70. Sustituimos Ain por secreto. Luego leemos, la salvación equivale a que conocemos el secreto del mundo astral, esto es, Claro. y Ah, su influencia en el mundo físico. Tú te salvas a ti mismo dominando los astros y no que ellos te dominen a ti. Ese es el secreto de la salvación, es individual. mm. Sí, me hace todo, todo el sentido. Es como que sí, ¿viste? Cuando, wow, qué bueno, Raúl. Y te hago una última preguntita. ¿Y los números? Estoy como Mm. se me viene acá todo el tiempo. ¿Los números qué tienen que ver? Porque hay algo también con los números, ¿no? Tiene que ver, tiene que ver. Ah, Fíjate, pero en el fondo hablamos de letras hebreas, pero sí, también tenemos que especificar que las letras hebreas no son letras. Es decir, llamamos letras hebreas a las letras hebreas solo para referirnos a ellas, pero en realidad podríamos decir símbolos o cualquier cosa no cualquier cosa, pero dentro del simbolismo, vamos a decir. Bueno, el Sefer Yetzirah, que es uno de los grandes tratados de la Kabbalah, nos enseña que las letras hebreas tienen 3 dimensiones. Letra, sí. la dimensión número, Ah, porque cada letra en hebreo tiene un equivalente numérico llamado gematría, y la dimensión comunicación, ok. que es donde entra todo el aspecto comunicativo con el sistema astral y el dominio del sistema astral. Entonces, ¿dónde juegan los números? Pues los números son letras y las letras son números. Y Mm, esto se sabía incluso en alfabetos antiguos, que también se utilizaban para contar. Por ejemplo, el griego, por ejemplo, el romano, mm, que son construidos ya con posterioridad. Pero el origen del valor numérico y de la equivalencia numérica de cada letra con cada número, nosotros nunca lo tendríamos si no fuera por los cabalistas, que se mm, pasó en secreto de maestro a alumno. Y claro. eso nos permite ahora descifrar, hallar los valores numéricos de las palabras. Y eso Mm, no está en ningún sitio. Eso solamente los cabalistas de maestro a alumno pudieron, desde Moisés lo transmitieron. O sea que ese es wow. el significado. Qué maravilla. Ay, bueno, mira, Raúl, me fascina todo lo que traes. Eh, Creo que es este conocimiento que vos traes y todo lo que te das en tu escuela y este curso que vas a dar, es lo que necesitamos hoy, hoy, ¿no? En este Shabbat cósmico, viernes, tardecita. eh, y bueno, al menos para todos los que quieran como evolucionar, elevar la frecuencia, llegar a este Adán, ¿no? Que hay adentro nuestro y, y ayudar a otros, ¿no? Porque somos campos de resonancia, entonces vamos a ir resonando, resonando. Claro, por contagio, así mismo es. Yo simplemente, si me permites, para Sí, terminar obvio, sí, para terminar con 2 o 3 consejillos todo lo que quieras. muy breves. Cositas que hacer para pasar a la acción, de Sí, manera clara. dale. Lo primero que hay que hacer, tener esa demanda interior, Mm, sentir ese fuego de querer saber más y de querer saber además la sabiduría que marca la diferencia, la sabiduría de las leyes sí, supranaturales. sí. También las naturales, que también se estudian en la cábala, pero muy importante las supranaturales. Conociendo las leyes naturales y supranaturales. Una de las más importantes, la ley de causa y efecto, ya la sabemos, o llamada la ley del Tikkun. Realizar actos de bondad. Mm, Lo que siembres recogerás. Haz bien
y no mires a quién. Primer consejo. Segundo consejo, no cometer cortocircuitos que generen más tikkun, más karma, Claro. y que te enreden aún más en el estado de ignorancia. Mm. Tercer consejo, difunde el conocimiento entre todo el que quiera oír. Quien tenga oídos, Sí. que oiga. Cuarto, estudia la naturaleza de la realidad, no te conformes, sé curioso. Mm. No des nada por sentado, no creas nada de entrada, menos si proviene de fuentes mentirosas. Mm. Quinto, no consumas dieta tóxica. Mm. Sí. Selecciona tu dieta a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental. Sexto, toma decisiones que te acerquen a tu naturaleza de felicidad, que es nuestra naturaleza profunda. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Séptimo, ojo con la sexualidad. Esto daría para varios programas, Sí, pero bueno, sí. Estamos varios, varias entrevistas. una sexualidad correcta. Ujú. Una Sí. sexualidad basada en el amor profundo hacia la persona, Mm. hacia la búsqueda de comunión con esa otra alma y buscando la generación de eventos de misericordia a través de la unión de esas dos almas. Ujú. Octavo, acomódate en definitiva a lo que tu esencia divina dice que es correcto. Haz lo correcto escuchando siempre, siempre, siempre a tu alma. Siempre, siempre, siempre. En fin, estas prácticas alimentan el alma, agarras fuerza y puedes dominar y crear tu realidad como Dios le dijo a Abraham. Perdón, a Adán, Adán. que le dijo, crearás por la palabra. Mm. Entonces, como conclusión, simplemente, animo a todas las personas a que se pregunten si tienen una demanda interior fuerte, como para poder aprender todas estas leyes. Me decías que cómo se estudia. Mira, hay cantidad de difusión en Internet de manera completamente gratuita. Lo que pasa que si lo que la persona busca es una institución con una programación, obviamente un programa dirigido en este caso por mí, Ujú. con una estructura, con, con un, ¿cómo te diría? Con un orden de la A a la Z, en este caso de la Aleph a la Taf, Sí. por las letras hebreas, ¿no? Y donde, bueno, yo estoy cada semana con mis alumnos respondiendo en directo a todas las preguntas, pues entonces yo invito a que se pasen por mi escuela. Pero bueno, en realidad no importa dónde vayan, seguro que caerán en un buen lugar que allí los llevará su alma. En definitiva, escucha a tu alma. No hay que estresarse mucho por eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Raúl, te agradezco un montón tu tiempo, de verdad, un montón te agradezco. Te A ti. agradezco todo lo que nos compartiste. Bueno, nada, me parece increíble, ¿no? El momento que estamos viviendo y contar, bueno, con toda tu sabiduría y todo lo que has estudiado. Y bueno, invito yo, me voy a anotar seguro. algo. Ujú. Eh, y bueno, invito a todos también los que quieran seguirte y seguir escuchándote. Hay mucho material tuyo ahí en tu canal de YouTube, muchísimo, Mucho, muchísimo. Hay muchísimo. ya, hay ya más de Sí, 370 vídeos. sí, Es sí, increíble, yo lo veo y me parece increíble, pero 370 y pico vídeos creo sí, que hay ya, un disparate. sí, tremendo. ¿Y en qué parte de España estás? Estoy en Portugal. Ah, en Portugal estás. Ah, qué No estoy, lindo. no estoy en España, estoy en Ah, porque Portugal. no sé por qué me imaginé que estabas en España, ok. No, pues soy español, desde luego, pero hace ya un tiempo que resido en Portugal. Ah, mira, bueno, bueno, ya iré en Lisboa. ¿En qué parte? ¿Lisboa? ¿Por dónde estás? Alentejo es una parte que está en la parte... De hecho, estoy muy cerquita de la frontera con España por el lado de Extremadura, por el lado de Badajoz. Ajá. Wow, qué lindo. Bueno, bueno, ya iremos por ahí. Bueno, Claro, claro, claro. te mando un abrazo enorme. No te quiero ocupar más tiempo porque sé que Por estás nada. a fondo. Mm. Te agradezco un montón y bueno, y ya me verás ahí por tu escuela. ¿Mm? Lo que vamos a hacer es que vamos a dejar los enlaces de Sí, las todo consultas. acá. Porque Sí. yo, de todas formas, yo hago cada mes hago una consulta de Kabbalah abierta al público. Ah, Hombre, va con una entrada, sí, obviamente, sí, pero que sí. no es solo para alumnos de mi escuela. Ahí puede anotarse todo el que quiera. Ah, perfecto. Eh, y ahí es muy interesante como un pequeño canapé aperitivo Mm. de ver en acción lo que es poner en acción los conocimientos cabalísticos de numerología, etcétera, en casos de consulta particulares, ¿no? Que es donde Ah, buscamos esa utilidad. Entonces, bueno, perfecto. te voy a dejar los enlaces para que los coloques y Todo. también el enlace para la clase magistral
sí. que daré a finales de junio, que siempre es el evento de Ah, apertura para el programa de letras hebreas en esta edición, ya que será la edición 2023. 2023 que arrancaría cuando, a mitad de... Las inscripciones serían 1 de julio y Ah, ok, arrancaría mediados de julio o 1 de agosto. claro, claro, perfecto. Ah, buenísimo, entonces ya estamos como para Sí, 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 yo creo que ya es bueno empezar a... porque las personas se pueden familiarizar y ir viendo un poquito en mis vídeos, obviamente en YouTube, pero también en las consultas de Kabbalah. Y luego también tengo un curso de meditaciones cabalísticas gratuito completamente en mi escuela, Sí, eso en lo vi recursos también. gratuitos. Y ahí se pueden inscribir con tranquilidad e Sí. ir meditando y ir notando esos efectos. Mirá qué bueno. ¿Y haces también consultas particulares con los números o escuché mal? Esto es lo que te digo, las Ah, consultas particulares que hago las hago, pero se hacen en grupo. Es ah, decir, en grupo. claro, yo lo que hago es que convoco un grupo Sí, 1 vez o 2 veces al mes, sí, a todo aquel que quiera asistir, por sí. supuesto, y selecciono de entre los asistentes 2 personas que ni ellas Ah, mismas saben que van a salir como seleccionadas. sí. Y ahí pues analizo esos 2 casos en Ah, directo. buenísimo. Ah, qué interesante. Bueno, vamos a poner toda acá la información, todo, todo, todo. Después también tu Instagram, no sé si tenés Instagram, yo porque te sigo por Sí, YouTube y aparte recibo los newsletters todo el tiempo, pero sí. eh, todo tu Yo te, Instagram, pa- todo, te sí, paso todo, te paso toda la todo. información. Y bueno, y no, estamos en contacto. ¿M? Y yo lo último ya para despedirme es que Sí, como tú eres una abogada holística, sí. decirte que cada vez me encuentro con más abogados holísticos. Esto es una Ah, grandísima noticia. Hace no mucho también del lado anglosajón, y ahí en el lado anglosajón, te lo digo para tu información, hay mucho movimiento referente a los abogados holísticos y ah, de resolver conflictos por vía no judicial, sino por vía de acercamiento, bueno, por lo que, en fin, lo que se trata es de ver un poquito qué leyes sistémicas y qué leyes sistémicas y universales también. Yo aplico y, las y- leyes del universo, y ¿eh? universal, Aunque no lo efectivamente. No, creas. no, Aplico. y desde la Kabbalah, que se puede ver Por eso también. me parece Entonces, súper interesante la unión esta con la Kabbalah mm, y el abordaje de la situación de los conflictos con estas leyes. O sea, mm, no conozco, por eso estás vos acá el experto, pero yo aplico las leyes universales, mm, yo estudio mucho la ley del uno, las sí, leyes del Kybalión, sí, y saliendo, digamos, de lo que dice el derecho, porque, a ver, el derecho positivo te da la autonomía de la voluntad, con lo cual puedo acordar, ¿entendés? Mientras esté dentro claro, del orden, pero sí, y sin tribunales, sin jueces, sin nada, así es, así es, saliendo de ahí. así es. Pero bueno, te agradezco la información y bueno, y voy a estar atenta, o si tenés la información, después pásamela, que me reinteresa como estar en contacto también. Sí, te voy a pasar la información de algún abogado, abogada holístico que conozco para que te pongas en contacto también con ellos. Dale, buenísimo, buenísimo, Raúl. Bueno, Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Después te mando todo, me mandas todo y yo te mando también esto. Dale, perfecto. Un beso muy grande, un abrazo y un beso muy grande a toda tu audiencia. Ha sido un placer compartir contigo, con vosotros. Y como dicen en mi tierra, esto no quita otra. no, totalmente, te voy a volver a escribir. Muy bien, Rosana, un Un abrazo enorme. abrazo, Chao. chao.